Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol del fin de semana. Comenzamos con una noticia muy lamentable, la de un grave accidente de tránsito que se registró en el sur de Bogotá. 11 personas, entre ellas 4 menores de edad, fueron atropelladas por un taxista que, según las autoridades, estaba en estado de embriaguez. 2 hermanitos se encuentran en estado crítico. El conductor fue detenido y las familias afectadas piden una sanción ejemplar. El reloj marcaba las 8 de la noche de este sábado. En tan solo 4 segundos, una escena cotidiana del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, terminó en tragedia. Mientras vecinos compartían en la cuadra, el comercio se movía y los vehículos permanecían estacionados. Este taxi, que desciende por una de las calles principales, arrolla a 11 personas, según confirmaron las autoridades. La velocidad del vehículo los lleva hasta el andén. Observen cómo algunos logran refugiarse detrás de estas motos que amortiguan el impacto. Las personas en la esquina logran salvarse por centímetros, igual que este pequeño que queda a escasos pasos del punto donde ocurre el impacto principal. 4 menores, sin embargo, quedan atrapados debajo de este vehículo. En medio de la consternación, todos se levantan. Algunos motociclistas corren a ayudar. En la escena también aparecen estos 2 policías que interceptan al conductor del vehículo. Por evitar irse al abismo, giró a mano izquierda y entró a esa barbería. Más de 5 ambulancias tuvieron que arribar a este lugar, mientras policías, paramédicos y vecinos intentaban subir a los heridos a las camillas. De las 11 personas heridas, 4 son menores de edad, 2 permanecen en el Hospital Santa Clara con graves lesiones tras recibir el impacto directo de este vehículo. Con autorización de su padre, utilizamos estas imágenes para mostrar el rostro de Estefanía y Martín, los 2 menores que se encuentran en estado crítico. No nos dieron esperanzas de vida de los 2 niños porque es muy riesgoso. Yo lo perdono al hombre, pero que le caiga el peso de la ley porque acaba de destruir la vida de 2 niños por ser inconsciente. Simplemente recibe las llamadas y ella llega al lugar de los hechos y ella comienza a sacar a sus hijos debajo del taxi. Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual. El conductor, un hombre de 56 años, fue capturado en el lugar. Se puede establecer que el conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes. El dictamen determinó que se encontraba con grados de embriaguez. Por ahora enfrenta un proceso por lesiones personales, aunque la familia de las víctimas insiste en un llamado a la justicia y uno que va más allá. Destrozaron a una familia, ese señor que pensaba para coger su carro y manejar tomado. A mis hijos los amo y los adoro, Pero si es de Papá Dios y de Dios Todopoderoso, que no estén más con nosotros, se los entrego en el reino de mi Dios Todopoderoso, que en algún momento los vamos a encontrar. Solamente les pido a todas las personas, a todo Colombia, no tomen cuando están manejando, miren las consecuencias. Hoy me pasó a mí, mañana le va a pasar a usted. Mientras tanto, el barrio La Sierra sigue marcado por esas 4 fracciones de segundo que cambiaron para siempre la vida de esta familia. Y de otro lado, 4 personas heridas dejó un grave accidente de tránsito registrado esta mañana en el municipio de Puerto Boyacá. Según el reporte de las autoridades, el siniestro se registró cuando una camioneta adscrita a la Cruz Roja en Santander invadió el carril contrario y chocó contra un bus de servicio público. El conductor de la camioneta y 2 pasajeros del vehículo de servicio público resultaron heridos. El conductor del bus quedó aprisionado en el vehículo y fue rescatado por las autoridades. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En zona rural de Tame, Arauca, fueron secuestrados 5 militares que se movilizaban en un bus vestidos de civil. Según el ejército, miembros del ELN se los habrían llevado. Geraldine Rosso, ¿qué detalles se conocen?
Televidentes, buenas noches para todos. Mire, el Ejército Nacional confirmó el secuestro de 5 soldados profesionales del Ejército Nacional, los cuales al parecer fueron interceptados en Flor Amarillo, zona rural del municipio de Tame, Arauca, los cuales se movilizaban en un bus de Copetral, ya que según el Ejército estaban en sus días de descanso. Allí un retén ilegal del ELN los interceptó y los secuestró. Según la 18ª Brigada del Ejército Nacional, ya iniciaron las labores de búsqueda y frente a esta situación también se pronunció la Defensoría del Pueblo rechazando de manera contundente los hechos y exigiendo su pronta liberación. En paralelo, en el día de hoy en Bogotá se movilizaron los familiares y amigos de los otros funcionarios del CTI y de la DIJÍN, también secuestrados en Tame hace 4 meses y 6 meses por el grupo del ELN. Los hechos también se le fueron atribuidos al Frente Domingo Laín Sáenz. Los secuestrados el día de hoy, según entregada la información por parte del Ejército, fueron Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro y Daniel José Monsalve. Frente a esta situación aún no se tiene respuesta. Hijo, yo te quiero mucho, yo estoy con usted, estoy contigo, yo estoy bien, hijo. Quiero tenerlo a mi lado, yo lo amo mucho. De verdad que para mí ha sido imposible. Yo les digo y le digo al gobierno que por favor agilicen las mesas de negociación para la pronta liberación de mi hijo, porque es que no es justo que nosotros estemos pasando esto y también los niños de él. Estos son los mensajes que las madres de 2 de los secuestrados que permanecen en el poder del ELN le enviaron a sus hijos con la esperanza de que ellos los puedan ver o quizás escuchar en medio del cautiverio. Ellas junto a otros familiares de los 2 agentes del CTI y de la DIJÍN secuestrados en Arauca se unieron en una movilización para pedir su libertad. Marcharon desde el búnker de la Fiscalía hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá. En la última prueba de supervivencia que nos enviaron, yo vi a mi hijo bien, pero también lo vi muy angustiado, porque le está pidiendo al gobierno que le ayude a salir de allá. Lo mismo a la Fiscalía y al nuevo coronel de la DIJÍN. Los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada fueron secuestrados el 8 de mayo en Fortula, Arauca, y los agentes de la DIJÍN Jordan Fabián Pérez y Franklin Sley Hoyos fueron plagiados el 20 de julio cuando cumplían labores de inteligencia. Ellos se movilizaban de Tame hacia Arauca. Con cadenas blancas en sus manos, estas madres pidieron ayuda al gobierno nacional para que su liberación se dé pronto. De corazón, por favor que nos ayuden, porque es que realmente hasta ahorita no hemos visto nada de esfuerzo de ellos para darle la pronta liberación de mi hijo. El gobierno nacional analiza posibles acercamientos con el ELN para lograr la pronta liberación de los secuestrados que permanecen en el poder de este grupo guerrillero. Y 2 policías fueron asesinados en zona rural del municipio de Betulia, Antioquia. Los subintendentes Wilmer Oviedo Gallego y Edwin Danilo Chamorro fueron despojados de sus armas de dotación tras el atentado. La policía confirmó que en esta zona delinque el Clan del Golfo y el Frente 34 de las disidencias de las FARC. Por su parte, la gobernación de Antioquia ofreció 500 millones de pesos como recompensa por información que permita la captura de los responsables. El ministro de Defensa Pedro Sánchez y el procurador general Gregorio El Hash condenaron el crimen. De otro lado, en Tunja, Boyacá, las autoridades buscan a los autores del atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar con un cartel de los más buscados y una millonaria recompensa. Los 5 heridos tras este acto violento ya fueron dados de alta. Este atentado que sacudió a Tunja fue atribuido al ELN. Por eso las autoridades dieron a conocer el cartel de los más buscados del frente Adonai Ardila Pinilla. Por uno de sus cabecillas, alias Poeta, ofrecen 500 millones de pesos de recompensa. Es importante también anunciar que el señor ministro de Defensa ha anunciado una recompensa de hasta por 100 millones de pesos para conocer de quién adelantó esta acción terrorista. Las investigaciones avanzan luego de que 22 de los 24 tatucos, cada uno con entre 10 y 15 kilos de explosivos, se activaran dentro de una volqueta que fue dejada abandonada cerca al batallón Simón Bolívar de la capital boyacense en la mañana del sábado. Nos damos cuenta que allí tenemos un aparato, un sistema que es un temporalizador que genera
unos tiempos para iniciar estos artefactos explosivos y que están en forma secuencial y son los que se producen en un momento determinado y empiezan a lanzar estos artefactos y generan los daños materiales, pero con fortuna ningún daño a vidas. De acuerdo con la investigación de las autoridades, la volqueta de placa JIB 594 de Santa Rosa de Viterbo fue comprada el 27 de octubre en Duitama, pasó por el peaje de la vía Paipa-Tunja y fue acondicionada con los artefactos en una bodega de Tunja. Por su parte, hoy los vecinos del barrio Prados de Alcalá volvieron a sus casas para intentar seguir con sus rutinas. Muy triste ver cómo mi comunidad corría, lloraba. Y uno como líder impotente no saber qué hacer con esa situación. Se siente pues personalmente tristeza, angustia, personalmente también mi hija no quería entrar, mi hija decía no, yo no quiero ir, quedémonos en otro lado, y sí, es el susto constante. Certidumbre, porque así con esa cosa que pasó uno ni en el día ni en la noche puede estar tranquilo. Las medidas de seguridad en Tunja y sus alrededores fueron reforzadas para dar tranquilidad a la ciudadanía. 180 policías adicionales serán asignados al departamento de Boyacá. Una fotografía publicada por la Casa Blanca y revelada por la revista Cambio causa polémica. En la imagen se ve al presidente Gustavo Petro vestido como prisionero y se expone un plan que tendría como título La Doctrina Trump, que buscaría llevar a la cárcel al mandatario, quien ya se pronunció. Esta fotografía fue tomada el 21 de octubre en la oficina oval de la Casa Blanca en medio de una reunión que sostuvo el presidente Donald Trump con la bancada de senadores republicanos. En ella se ve una imagen hecha con inteligencia artificial en la que aparece el presidente Gustavo Petro y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vestidos con el overol naranja que distingue a los prisioneros de las cárceles en Estados Unidos. La existencia de esta imagen fue revelada hoy por la revista Cambio, que además publica el texto de la carta en la que aparecen los dos presidentes latinoamericanos. Según Cambio, el documento lleva como título La Doctrina Trump y sería una estrategia que tendría como objetivo llevar al mandatario colombiano a la cárcel. Además, la revista revela la transcripción del primer párrafo de la carta. A pesar de décadas de estrecha colaboración entre Estados Unidos y sus aliados en Sudamérica, el gobierno de Colombia ha sido tomado por Gustavo Petro, quien fue elegido con el apoyo de los carteles de la droga. Es necesario implementar la doctrina Trump en Colombia y el hemisferio occidental. En el documento que reposa en una carpeta azul también hay una lista de 5 acciones que serían necesarias para implementar la doctrina Trump. Entre las tareas se habla de designar carteles como organizaciones terroristas, establecer sanciones selectivas contra el presidente Petro, su familia y asociados y combatir las acciones criminales corruptas y antiestadounidenses. En la parte de abajo del documento aparece el membrete del senador de Ohio, Bernie Moreno, por lo que se presume que habría sido él quien llevó la carta hasta la Casa Blanca. En la fotografía, que fue tomada en medio de conversaciones casuales en la oficina oval, aparecen Lindsey Graham y Mike Lee, ambos congresistas republicanos, James Brett, director de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Presidencia, y James Blair, quien sostiene la carpeta, subjefe del gabinete del presidente Donald Trump. A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que esta situación se volvió un problema de seguridad nacional y que los autores de esta estrategia no buscan acabar con los carteles, sino que buscan destituir al gobierno colombiano. 7:24 p.m. El país no se reponía del salvajismo de la toma y retoma del Palacio de Justicia cuando una avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz desvió la mirada hacia un pueblo próspero que desapareció en cuestión de minutos. El próximo jueves se cumplen 40 años de la tragedia de Armero, el peor desastre natural de la historia de nuestro país, que le costó la vida a 25.000 personas. A partir de hoy, rendimos tributo a la memoria de los muertos y acompañamos a sus familias en las conmemoraciones. Desde hace 6 meses, un equipo de Noticias Caracol, acompañado por nuestra unidad de graficación, se puso a la tarea de reconstruir virtualmente el Armero de aquellos días, tal y como lo conocieron sus pobladores. Con visitas a la zona para georreferenciar los sitios emblemáticos del municipio, con ayuda de planos y mapas del Instituto Agustín Codazzi y de fotografías facilitadas por ciudadanos y gestores culturales, Álvaro Freddy Acevedo retrocedió 40 años. La historia no la podemos cambiar. Esos fueron los hechos. Hace 40 años, más de 25.000 personas murieron en la avalancha que generó una erupción del volcán Nevado del Ruiz. Nuestro informe rinde un tributo a los sobrevivientes que perdieron su pueblo, su vida, sus sueños. Como un homenaje a ellos,
queremos hacer una breve aproximación al armero de aquella época y para eso viajaremos en el tiempo. Esta puerta nos llevará a 1985, a la llamada Ciudad Blanca. Calle 11 con carrera 15. Lo que ustedes ven en este momento es la sede de Radio Armero, que funciona en el segundo piso de esta formidable casa esquinera. Pero fíjense bien en otro detalle. El balcón que tiene la bandera de Colombia es el escenario natural de los políticos. Aquí es donde se dirigen al pueblo en tiempos de campaña. Estoy ubicado en el centro del Parque Los Fundadores. La estructura que ustedes ven en este momento es el Parque de los Niños. Es una estructura muy moderna para su época. Son varios arcos que se cruzan entre sí y hay 21 astas en cada arco. Estos representan los países de Sudamérica y desde luego en el centro está la población de Armero. Huele delicioso, y eso porque es que hay muchos árboles aquí en el centro, hay gualandayes, hay arazá, pero hay uno muy importante, una ceiba que nació con el pueblo y hoy tiene más de 120 años. Estoy en el costado sur del parque. Lo que están viendo, todas esas casitas que ustedes ven ahí, es la institucionalidad del pueblo. Está la tesorería, está la oficina de tránsito y también funciona la cárcel, que en otra época fue la sede de la alcaldía. Ahora vamos girando y nos vamos encontrando de nuevo al parque. Yo estoy parado en esta tarima que también tiene historia. Fue construida en 1978 y los políticos también se echan sus discursos acá, pero sobre todo se utiliza para actos culturales. Aquí se presenta el grupo de danzas de Armero, muy conocido en la región. Ahora me encuentro en el otro extremo del parque. A mi espalda está el almacén Jet, un almacén de cadena muy bien surtido. Usted encuentra lo que sea en este lugar, no hay que ir a Bogotá o a Ibagué. Lo que usted quiera está acá. Sigo en la carrera 15 y estamos recorriendo el pueblo. Esta casona gigantesca que está al lado de la iglesia es la Casa Cural. Más adelante está el Hotel y Heladería España. Es un lugar muy icónico aquí de Armero. Almacén Caperucita, y en el extremo se encuentra el almacén de telas de la señora Salma de Mourán. Podríamos hablar de otros sitios importantes que se nos escapan ahora, la heladería La Chips, el café Hawái, la sede de la Caja Agraria, puntos muy importantes dentro de la plaza, pero este es el armero que había en 1985, el que le queremos mostrar a ustedes, el del paraíso agroindustrial, el del paraíso de arroceros y algodoneros, pero sobre todo el orgullo del norte del Tolima. Impresionante. En las próximas emisiones ampliaremos nuestro recorrido virtual que devuelve a la vida otros lugares emblemáticos de Armero. Se cuentan por miles las familias que quedaron separadas por la tragedia natural. Hoy los sobrevivientes cuentan qué pasó el 13 de noviembre de 1985 y cómo vivieron las horas siguientes. Ese día la vida transcurría con normalidad. El comercio, los negocios, las obligaciones diarias. Casi nadie advertía lo que estaba por suceder allá, en la parte alta, detrás de las montañas. Eso sí, todos hablaban de una posible inundación por el represamiento del río Lagunilla, en un sitio conocido como El Sirpe, según cuenta Marta Calvache, por aquellos días una joven geóloga que trabajaba en la central hidroeléctrica de Caldas, Check. La gente sí hablaba mucho del Sirpe, que era este sitio, ¿no es cierto?, donde hay una inestabilidad a lo largo del cañón del río Lagunilla, que hay un deslizamiento y se represa, digamos, el río. Muchos años antes, o sea, decenas de años antes, el Sirpe se había roto y había afectado, había inundado a Armero, y eso sí la gente lo conocía. Por eso hablan de ello. Pero del volcán Nevado del Ruiz muy poco. A las 3 de la tarde el olor a azufre era fuerte y una extraña lluvia empezó a caer sobre Armero. Eran piedras pequeñas y ceniza. Nunca en Armero había llovido ceniza así, y esa mañana llovió ceniza en el pueblo. El volcán ya había hecho su primera erupción, pero nadie sabía lo que pasaba arriba. Hizo erupción a las 3 de la tarde, que fue la ceniza que cayó en Armero, Murillo, Líbano, en la tarde, como a las 5 de la tarde. Los conductores debían usar el limpiabrisas de los vehículos y pese al extraño fenómeno, la única instrucción preventiva que se escuchaba era taparse la cara con pañuelos
para evitar respirar la ceniza. Una ceniza que, como cuando cae una lloviznita, una garoita, exactamente de esa manera, no era que la gente lo tapara, ni era una nieve, no, pero sí lo fastidiaba a uno. Entre tanto, en San Pedro, un corregimiento de Armero que está en la parte alta del cañón del río Lagunilla, Orminzo Acero empezaba a preocuparse, pues los rugidos del volcán eran cada vez más constantes. Empezó, como se dice, a avisar el volcán. Empezó botando ceniza y luego ya más tarde fue la arena y los relámpagos y todo ya, como tronando. A las 8 p.m., arriba, la cosa empezó a complicarse. Sismos continuos estremecían la tierra desde las 5 de la tarde. El volcán ya había hecho su primera erupción. El Ruiz estaba en ebullición y a punto de producir la explosión mayor. De repente, hacia las 9:20, una tremenda explosión sorprendió a los habitantes de San Pedro y Patiburrí. Se logró alguna comunicación, pero no se llegó a alertar a la gente, recuerda el entonces concejal Jorge Montealegre. A las 9:15 de la noche llamó la operadora de Patiburrí y dijo que viene una vaina impresionante, eso buja, y se le cortó la comunicación porque quedó sin luz. Comprendieron que el volcán había hecho erupción. Unos minutos más tarde sintieron el aterrador sonido que producía la avalancha que bajaba incontenible por el cañón del río Lagunilla. En la noche se escuchó el ruido como de un avión que venía por el río Lagunilla. Y acá pues esto se sentía como rumbar. Y la gente, la que había abajo en el faldón de Lagunilla, se subieron acá a San Pedro, porque no se sabía qué era lo que iba a pasar. Lo mismo los del otro lado, se veían las linternas subir hasta que subieron arriba a la cuchilla. Veamos lo que pasaba a esa hora. Este es el volcán y este es el cráter Arenas. La explosión de las 9:20 generó altas temperaturas que derritieron un área de 195 hectáreas del glaciar, según estudios posteriores a la tragedia. 12.000 metros cúbicos de agua bajaron por la ladera. Esto es el equivalente al agua del río Magdalena a su paso por Girardot. Ahí se formó la mayor avalancha que bajó por el río Azufrado y se potenció cuando desembocó al Lagunilla y posteriormente, a las 11:06, llegó a Armero. El ingeniero hidrólogo Abraham Salazar conoció bien este proceso. La primera avalancha que baja, que viene por el río Azufrado, que es la más grande, llega al embalse y lo empuja y rompe el dique natural del deslizamiento. Entonces generó una bombada de agua inicialmente que iba adelante y por eso de pronto llegó primero agua, pero detrás de esa agua llegó la avalancha con un caudal aproximadamente de 23.600 metros cúbicos por segundo. Era el caudal, o sea, casi 10, 11 ríos Magdalenas de Girardot. La velocidad era de 8 metros por segundo y la altura era de 44 metros. Media hora después llegó la segunda avalancha. ¿Tú has estado cerca a unas turbinas de un jet? Pues ese más o menos ese era el silbido del aire comprimido por el cañón. El pueblo que todos conocieron, que amaron y lucharon, estaba muriendo y en su agonía se llevaba más de 25.000 almas. El escritor y periodista Germán Santamaría fue uno de los primeros periodistas en llegar al Armero desaparecido. Sus relatos, publicados en el diario El Tiempo, hoy son parte fundamental de la memoria de ese doloroso acontecimiento. Nuestro subdirector Alberto Medina habló con él. Salió de Palacio de Justicia a Armero en un margen de una semana. Yo estaba cubriendo el Palacio de Justicia. Yo estaba cerca a la Plaza de Bolívar cuando empezó el tiroteo y duré 38 horas ahí en la Casa del Florero. Yo presencié todo.
Y si ustedes revisan en una hemeroteca la primera página del Tiempo de esos días, pues yo tengo las crónicas de todos esos acontecimientos del Palacio de Justicia de primera mano. Y una semana después viene lo de Armero. Entonces a mí me sacan del Palacio de Justicia y me mandan para Armero. Y yo siempre he dicho que el Palacio, la avalancha de Armero, sepultó lo del Palacio de Justicia, el escándalo, el juicio político. Entonces lo de Armero también tiene una dimensión política, porque a los 8 días que vino lo de Armero tan grande, se olvidó en gran medida lo del Palacio de Justicia, como es en Colombia, ¿no? Que una tragedia tapa la otra. Y entonces, después de salir del Palacio de Justicia de una semana trabajando 18 horas diarias en eso, terminé en Armero a las 6:30 de la mañana del 14, ¿no? Del día 13. Bueno, sí, no, fue el día 13 porque fue a la 1 de la mañana. 11:30. ¿A las 11:30? Sí. Yo llegué a Armero a las 6:30 de la mañana en un helicóptero que el Tiempo contrató. Yo quiero ir como por partes en este sentido. Germán es del Líbano, Tolima. ¿Qué tanto le impacta a un hombre que es tan cercano a Armero? Porque finalmente no son dos poblaciones lejanas, esa noticia. Mucho más de lo que yo conocí a Armero muy bien, porque el Líbano está a 40 minutos de Armero, pero mi familia tenía una finca, un terreno agrícola en la mitad del camino, desde el cual se veía Armero abajo. Entonces yo, siendo de Líbano, en toda mi niñez íbamos a Armero muchas veces. Yo conocí a Armero, sus calles, su iglesia. Me recuerdo el teatro de Armero. Mi primera película que yo vi en mi vida fue en Armero, en un cine que no tenía techo. Y ese pueblo por eso me conmocionó cuando supe lo de Armero. Yo estuve revisando la prensa de los periódicos porque yo leí en su momento esas crónicas. Yo trabajaba en el Tiempo. Los dos trabajábamos. Trabajábamos allá. Usted era un muchachito ahí que yo no sabía que iba a llegar tan lejos, más lejos que yo. No, eso sí jamás. Pero entonces yo recuerdo mucho la lectura de esas crónicas y quise repasarlas un poco para hablar en esta entrevista. Y mire que me encontré en una de sus crónicas esto es textual. Armero era un pueblo blanco, como para que le cantara Joan Manuel Serrat. Hoy es apenas un horizonte de escombros, cubierto de lodo, piedras y azufre, como la canción de Joan Manuel Serrat, pero también blanca como el algodón, ¿no? Esa alusión a lo blanco. Vea, esa ¿Por frase, qué lo marca tanto? Esa frase yo no la recordaba, si la escribí, pues es hasta bonita, poética. Es hermosa, ¿verdad? Sí. En medio de la tragedia, pues. Sí, en medio de la tragedia. Es que como yo conocía tanto el pueblo, entonces hay que ver lo que pasó. Las 12 de la noche me llamaron del Tiempo Rafael Santos y me dijo, mire, que parece que en Armero, Tolima, dijo usted de por allá, me dijo él, hay una tragedia muy grande, hay muchos muertos, algo está pasando. Necesitamos que usted viaje a Armero. Yo vivía en el barrio Niza, en Bogotá, y a las 6:15 de la mañana llegó un helicóptero, aterrizó en el parque de Niza, un parquecito, despertó a toda la gente del parque, del barrio, porque ahí nunca ha llegado un helicóptero, y el helicóptero salí yo con un fotógrafo, Jorge Parga, que acaba de fallecer, un gran fotógrafo. Y entonces, y a las 6:40 estábamos en Armero. Yo como conocía tanto Armero, entonces el helicóptero llegó a Mariquita y yo le dije al capitán, yo le decía, volteé aquí, siga, y de pronto yo vi una plancha, como una laguna, y donde estaba Armero, yo dije, uy, Armero desapareció. Porque yo inmediatamente entendí la magnitud porque yo conocía al pueblo, pero perfectamente. Entonces yo dije, no hay nada, se desapareció. Y comenzamos el helicóptero a dar unas vueltas, y yo al capitán le decía, voltee. Y entonces cuando vimos la terraza del hospital, que era un tercer piso, y la terraza así, como era un tercer piso, alcanzó a quedar el último piso, la terraza por fuera de la avalancha, del lodo. Yo le dije, aterricemos ahí. Y el helicóptero bajó 6:45 de la mañana, y cuando se abrió la puerta del helicóptero, yo sentí un frío que es muy extraño porque era un pueblo muy caliente, o es.
que venía como un frío, una brisa, y cuando yo me bajé del helicóptero, comienza la gente a salir del lodo desnuda, alrededor y levantada las manos como zombies, como gente desnuda, gente herida, sangrando y gritando y pidiendo auxilio. Y el helicóptero prendió el motor y yo bajé con Parga. Y yo dije, eso entonces, terrible. Entonces nosotros la primera reacción fue tratar de subir gente herida, ni siquiera yo perdí la dimensión del periodismo y de que no ibas a preguntarles a ellos pues qué les pasó ni qué pasó aquí, sino que comenzamos a subir gente al helicóptero, al aparato, como 4 o 5 personas o 6 personas heridas que tenían la posibilidad ustedes de rescatar. Es que salían del lodo, como los muertos resucitando, como zombies desnudos y sangrantes y gritando, y el helicóptero fue a Mariquita a llevarlo, y yo me quedé ahí, y ahí empezó todo durante 4 días que estuve, y casi un año yendo a Armero, y ahí empezó Mire todo. que hay una frasecita que yo anoté por acá, ahora que hablaba de Armero, ya no existe, que fue esa primera imagen. Sí. Mire lo que escribió, para que se acuerde. El título era Armero ya no existe, y decía, desde lo que fue Armero, Armero ya no existe, estoy de pie sobre la plancha que fuera la terraza del hospital, y veo un inmenso playón de arena, una superficie limpia, todo como una gigantesca rampa pavimentada. Ahí, a mis pies, yacen 15.000 personas muertas, sepultadas, enterradas para siempre. Entonces, yo dije, esto tuvo que ser un golpe muy fuerte para Germán, ver esa imagen. Sí, tal vez se pueden reunir las dos metáforas que usted leyó pasada, porque el pueblito blanco, porque al menos le llamaban la ciudad blanca. ¿Por qué la ciudad blanca? Porque era una ciudad algodonera. Era la capital del algodón en Colombia y tenía muchas casas blancas, pero era fundamentalmente por el algodón. Era la capital algodonera de Colombia, claro, con grandes haciendas de algodón. Entonces, por eso el pueblito blanco de Serrat, yo tenía la memoria y verlo de una manera sombría, de una manera oscura, en ese lodo, que era un lodo oscuro, era un pantano terrible, y la gente saliendo como los muertos resucitando. Entonces era como la poesía, no la poesía, sino la épica o la tragedia de la muerte, que a veces la muerte se ensaña sobre lo que es bello, lo que es bonito. La muerte nos quita lo mejor de nosotros mismos. Hay un capítulo muy particular ahora que hablaba de Jorge Parga, porque lo acompañaron Parga, Ángel, Carlos Caicedo. Carlos Caicedo, sí. Hay un reportaje en particular, una crónica en particular que habla de los fotógrafos. Suya. Yo todo estoy hablando de la... Esa no la recuerdo. No, dice los fotógrafos. Pero de pronto hay un episodio que usted cuenta ahí, y es que, claro, ellos estaban haciendo sus fotos, usted estaba también recogiendo sus impresiones, y en un momento dado se encuentra con Carlos Caicedo, se abrazan y se ponen a llorar. Sí. ¿Recuerda ese episodio? Sí. Pero me acuerdo porque la tragedia es el miércoles, y el viernes, hacia el atardecer del viernes, es cuando nos cuentan que hay una niña en el lodo, enterrada en el lodo, y llego hasta donde está la niña. Se le toman las fotos a la niña Omaira Sánchez. Estamos ahí 15 minutos, 20 minutos, todavía no ha llegado nadie, solamente estaba un socorrista y un policía, no más, y nosotros. Después llegan más periodistas. Entonces analizamos la situación, que no podían sacarla porque estaba aprisionada de manera de la parte del cuerpo de abajo con la plancha de la casa de ella o de otra casa, que se necesitaba una motobomba para sacar el agua. Era como sacar el agua del mar, ¿no? Como sacar el agua del mar, que fue el otro día cuando yo llevé la motobomba. Entonces, cuando les damos las fotos y todo, y fuimos al helicóptero para volar a Bogotá.
ya estaban las 5 de la tarde y comenzó a nublarse y a llover un poquito y el helicóptero no entra a Bogotá, nos quedamos. Y yo le dije a Caicedo y a Ángel, vámonos para Bogotá porque me voy a conseguir una motobomba y fuera de eso se va a cerrar el cielo y nos quedamos varados. Y entonces, entonces miramos otra vez hacia donde está la cosa, allá la niña, y Caicedo y yo, que Caicedo era un gran fotógrafo, un gran artista, nos damos cuenta de que es una cosa muy terrible. Y empezamos a llorar por primera vez, porque la llorada más grande fue el sábado cuando ella muere, que es que la gente no ha entendido o no recuerda que ella estuvo prisionera desde el miércoles por la noche hasta el sábado. Miércoles, jueves, viernes y muere el sábado a las 10 de la mañana. No, yo como periodista siempre he dicho que yo vi morir a mucha gente. Y vi en Beirut, en las Malvinas, estuve en el Caquetá, en el Putumayo, en el terremoto del Perú, de México, que yo cubrí todo eso. Pero yo nunca vi morir a alguien como tan valientemente, con valor, con una dignidad y cantando. Porque cantó hasta unas 6 horas antes de morir. Es quizá el recuerdo más fuerte que tiene de todo su cubrimiento, de todas las historias que... Ah, sí, de lejos. De lejos. Dije una frase que yo después de eso me sentía más viejo, pero más sabio. Yo más viejo, pero yo envejecí 10 años, pero adquirí sabiduría de 30 años, porque me di cuenta que la vida y las vanidades y las cosas que no es mucho, porque fue muy duro. Muy duro. Hay un fragmento que yo quisiera leer acá de Omaira, que escribió Germán. Desde los escombros de Armero, la niña Omaira Sánchez, de 12 años, agoniza en estos momentos con medio cuerpo por fuera del lodazal. Esto está bajo un título que dice, por favor, hay que salvar a Omaira, cuando estaban en este proceso de la motobomba. Sí. Dice después, está aprisionada de la cintura para abajo por rocas y ladrillo, y dice que pisa el cadáver de su tía y tal vez el de su padre. ¿Por qué lo leo? Para aludir a otro fragmento de ese mismo, que es una afirmación comillada de la niña, que lo sacude a uno mucho. Dice, voy a perder el año porque ayer y hoy fallé a la escuela. Eso muestra unas ansias de vivir impresionantes de Omaira en medio de esa tragedia, Germán. Eso de que voy a perder el año porque mañana tengo examen de matemática, me lo dijo el viernes por la mañana, que fue el viernes por la tarde que la descubrimos. Y cantó una canción sin que se la pidiéramos nosotros. Nosotros la tratamos con un respeto muy grande, pero cuando yo volví el sábado con la historia que ya la niña había muerto, pues ya en el tiempo habían llamado desde Tokio, Berlín, Cape Town, Johannesburgo, de todo el mundo entero estaba conectado con esa historia. Claro, sí. Está con esa historia y pendientes de la niña, ¿qué ha pasado con ella? Bueno, Germán, yo quisiera terminar esta entrevista con yo diría que es la crónica, que es como el epílogo, pero es como también la reflexión del periodista que vivió. Usted ha hablado ahorita de cómo esas historias, esa historia en particular de Armero, lo que pasó allá, lo hizo más sabio. Y yo quisiera... Y más viejo. Y más viejo, bueno, también. Hay una crónica que se llama Horror. Y escribió Germán. Yo creí que conocía el horror. Pensaba que bastaba con ver parir una mujer bajo un bombardeo en Beirut, o 5 niños aplastados en Popayán, o una mujer sollozando frente a los cadáveres de sus 7 hijos durante el terremoto en México. Pero no, el horror lo conocimos en Armero, Tolima. Tuve la sensación de odiar a Dios, a Marx, al gobierno, a uno mismo, odiar sobre todo a los que están vivos, a los que están sanos en el mundo, querer asesinar a los que este fin de semana bailaron o simplemente se rieron. Esa es para mí la crónica, el epílogo de un trabajo también que conmovió a Germán, que sacudió su vida para siempre. Sí. Es decir, vuelvo a decir,
No, yo vi morir mucha gente en mi vida, sin ser médico, sin ser cirujano, que un médico ve morir gente. Los médicos ven morir gente, pero los periodistas somos, después de los médicos, posiblemente los que más vemos morir gente en directo. Y yo vi morir mucha gente en directo delante de mí. En Popayán, en México, en Perú, en Beirut, toda esa cosa. Pero en Armero, pero yo vi a ella morir, la vi morir en directo. Y quiero contar algo tremendo. Llegamos a las 6 de la mañana otra vez con la motobomba y comienzan a tratar de sacar el agua. Los socorristas, ya habían más socorristas y policías y todo. Y comienzan a tratar de sacar el agua para sacarla de ella. Y se dan cuenta que el agua, sacaban como un tancado de agua y entraban 20. Porque eso era un playón, un tremedal, que se dice un tremedal de agua, un pantano de kilómetros. Eso era absurdo. Y ella estaba aprisionada con una plancha de aquí para abajo. Entonces, como a las 9 de la mañana, la niña comenzó ya entró en crisis como cardíaca, algo así. Hay un médico ahí. Entonces llegan y me dicen a mí, Germán, decida usted, ¿qué hacemos con ella? Sí, con ella es como arrancarla, pues, entonces me dijo un médico y un policía, ¿entiendes? Y yo les dije, ¿pero qué les pasa a ustedes? Y dijo, no, como usted dice que publicó esta historia y usted está aquí viniendo todos los días, vino ayer y vino... Y dije, no, pero yo no puedo decidir sobre la vida o la muerte de esa niña. No me echen a mí, por favor, no me echen a mí sobre eso, no sean... Y yo les eché una carga muy pesada. Les eché un madrazo. Entonces yo dije, no, a mí no me echen, no me echen esa responsabilidad, Dios mío, yo no puedo decidir sobre eso. Entonces, pasaban los minutos y entonces comenzó la niña como en agonía. Entonces yo me tapé la cara y yo me fui caminando como 10 metros a distancia. Pues y cuando sentí la gritería, yo volví y ya ella estaba muerta, estaba desgonzada así, su cabeza. Entonces me dijeron, ¿y ahora qué hacemos con ella? Entonces yo dije, eso sí, yo tomé la decisión. Yo le dije, mire, ella luchó por su vida aquí, ella aquí batalló, aquí vivió y aquí murió, dejémosla ahí, suéltela. Y todos la soltaron y la niña se hundió y se hizo un remolino como en el agua, un remolino, como una burbuja, así. Ella se hundió. Entonces, ahí fue realmente cuando yo caminé y me encontré por segunda vez a Carlos Caicedo, que estaba ahí, y yo lo abracé y nos pusimos a llorar infinitamente. A llorar y a llorar. Hace 4 décadas el volcán nevado del Ruiz rugió con furia. Se desbordó el río y Armero desapareció. Cerca de 25.000 personas perdieron la vida en una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia. Gente pidiendo auxilio, niños, mujeres nadando sobre el lodo. Noticias Caracol está en el corazón de lo que fue y hoy es Armero. Acompañamos a los sobrevivientes. Armero tuvo todo para evacuarlo. Escuchamos sus memorias. Esto está con mucho peligro. Y honramos a quienes ya no están. Un gran especial desde la tierra que guarda una herida que nunca se olvida. Debemos seguir luchando para que esto no nos vuelva a pasar. Bajo las cenizas del Ruiz, 40 años. Esta semana en nuestras ediciones de Noticias Caracol.
Y en Noticias del Mundo, mucha atención, porque en Estados Unidos demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo para poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia de ese país. Durante una sesión de emergencia citada este domingo, los legisladores dieron un primer paso para acabar con estos 39 días de congelación de fondos estatales. El cierre de gobierno dejó a cientos de empleados públicos suspendidos o sin sueldo, impactó miles de vuelos y afectó a millones de beneficiarios de programas alimenticios. Ahora se espera que paulatinamente se retome la normalidad en las actividades estatales. Y seguimos en Estados Unidos porque el gobierno de ese país asegura que más de 400.000 personas han sido deportadas desde que Trump regresó al poder. Una cifra que queda reflejada a diario con las múltiples historias que se conocen a través de redes sociales, como la de Manny Chávez, un hijo de inmigrantes que relató cómo su vida se ha vuelto un martirio debido al aumento de redadas en el país. Entre la desesperación y el llanto, este joven hijo de migrantes contó el miedo que vive a diario por sus padres y por sus amigos. Teme que ante el aumento de las redadas de ICE en todo el país no los pueda volver a ver, pues pueden ser deportados mientras realizan sus actividades diarias. Tengo miedo por mis papás cuando salen de la casa porque no les podré decir adiós. Cuando ellos salen a trabajar no sé si los voy a volver a ver o si me van a poder despedir de ellos. Tengo mucho miedo por ellos. Su testimonio lo dio durante una sesión convocada por la alcaldía de Hillsborough, en el estado de Oregon. Las autoridades de la ciudad realizaron un foro que contó con la voz y la historia de varias personas afectadas por las redadas de ICE. Expresaron sus opiniones y pidieron que estas situaciones no se repitan más, como lo hizo Manny. Estamos luchando por nuestros derechos y estamos siendo tratados como animales. La gente nos juzga por nuestro color de piel y la forma en que hablamos. Tenemos un presidente que actúa como un niño porque es la forma en la que él piensa y tenemos una policía que no hace nada por nosotros. Y es que esta semana el condado declaró el estado de emergencia por el aumento de la actividad de ICE en su territorio. Además, destinó un fondo de $400.000 para ayudar con asistencia legal a los afectados. Se trata del condado con mayor cantidad de indocumentados de Oregon. Entre tanto, en todo el país crece la indignación por este video. Zapata sostenía a su esposa y a su pequeño hijo para evitar ser separado de ellos. El hombre aseguró que perdió el conocimiento después que los agentes lo ahorcaran. Y ICE respondió que fingió una convulsión para evitar ser arrestado. Organizaciones de derechos humanos exigen que se detengan estas prácticas, mientras Trump promete que no se detendrá y que las intensificará. El director de la cadena británica BBC renunció hoy a su cargo tras estar envuelto en una polémica por un documental de Donald Trump. Tim Davies se apartó de su cargo tras ser cuestionado por la edición de un discurso del hoy presidente Trump sobre su vinculación al ataque al Capitolio de 2021. La directora de informativos de la cadena, Deborah Turner, también dimitió de su cargo debido al mismo escándalo. Una niña colombiana de 3 años está entre las víctimas mortales de un naufragio en la provincia de Colón, en Panamá. En un comunicado, el gobierno detalló que la pequeña no sobrevivió pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. La embarcación en la que iba llevaba a 18 migrantes adultos y otros 2 menores. Las autoridades dicen que esta no cumplía con las condiciones para llevar pasajeros. 7:59 p.m. Y en noticias de nuestro país, hay consternación en el municipio de Sabana de Torres, Santander, por el cruel asesinato de una joven de 21 años de edad. Familiares y conocidos le piden a la fiscalía dar con el responsable. Este video muestra los últimos minutos que fue vista con vida Brigitte Vanessa Amado, la joven de 21 años de edad que fue hallada muerta este sábado 8 de noviembre en la vereda del Diamante, zona rural de Sabana de Torres. Su cuerpo fue hallado por un habitante del sector que dio aviso a las autoridades. De manera inmediata se desplegó un componente del servicio del modelo de policía junto con el personal de la seccional de investigación criminal e inteligencia policial para realizar actividades investigativas. En la grabación se observa cuando la joven aparentemente recibe un mensaje de texto y sale del establecimiento comercial. En Sabana de Torres hay consternación, ya que el cuerpo de la mujer fue encontrado con signos de violencia. Desde aquí extendemos unas condolencias a su familia y le solicitamos a la fuerza pública, a la parte judicial, esclarecer lo que sucedió en Sabana de Torres y dar con él o los culpables.
Las autoridades le están pidiendo a la ciudadanía, si tienen información, aportarla para avanzar en la investigación. A toda la comunidad que tenga información, que por favor se acerque y nos las haga llegar. Lamentamos profundamente esto. De la joven se supo que era madre de una pequeña de 3 años de edad y estudiaba seguridad y salud en el trabajo. Concluyó la cumbre de representantes de la Unión Europea y la CELAC, marcada por las tensiones de la polémica ofensiva antidrogas de la administración Trump en las costas de Colombia y Venezuela. En Santa Marta, Margarita Rojas nos tiene todos los detalles. ¿Ya hay declaración final? Margarita, buenas noches. Alejandra, sí, se produjo ya, acaba de ser leída aquí en este salón en donde nos encontramos una declaración de 50 puntos que al final han suscrito 59 de los 60 países miembros del bloque. ¿Quién no firmó? No firmó Venezuela, que desde Caracas, a través de una carta del presidente Nicolás Maduro a este foro traída por su canciller, estaba pidiendo una declaración firme y abierta en contra de Estados Unidos y de las presiones que ejerce sobre el gobierno venezolano. Una declaración abierta que no se ha producido, sí se ha mencionado, sí. En forma expresa, reiteramos nuestra oposición a la amenaza o al uso de la fuerza y a cualquier acción que no sea conforme con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La declaración también ha incluido como una especie de inciso en donde dice que varios estados de la CELAC destacaron sus posiciones individuales y su preocupación sobre la situación en el Caribe y en el Pacífico y piden que haya un compromiso de fortalecer los mecanismos de diálogo. Eso es lo que ha expresado esta cumbre en este tema que tanto nos interesa a nosotros y que podemos resumir en esta nota a continuación. El presidente de Brasil fue el único mandatario de América Latina que llegó a Santa Marta, ni más ni menos que a ayudar a Petro a sostener la cumbre a la que pocos vinieron. Estuvo aquí casi sin poder, pues tiene la COP30 en casa y se marchó pronto, apenas pasado el almuerzo. También se fue temprano el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el otro encargado de empujar esta cumbre sin líderes. Estuvieron, eso sí, en la foto de familia y se pusieron la mochila aroaca terciada. Posaron entre los 9 jefes de Estado y de gobierno, al lado de vicepresidentes, cancilleres y representantes de menos rango, la hija del presidente anfitrión y hasta el ministro del Interior colombiano. Lula y Sánchez también se encargaron de respaldar a Petro en la plenaria. Por eso quiero que la cumbre CELAC Unión Europea, es mi deseo, sea un faro de luz en medio de la barbarie. Brasil y España también pidieron la defensa del derecho internacional ante la ofensiva militar de Estados Unidos contra el narcotráfico. Lula más explícito y Sánchez sin mencionarlo. Europa reafirmó la voluntad de integración entre dos bloques que comparten muchos principios e intereses. En este tiempo nuestros lazos se han vuelto más fuertes, pero el mundo también ha cambiado, se ha vuelto más competitivo y más volátil, y vemos que la seguridad y la prosperidad requieren diversificación. Todos necesitamos socios confiables. Una voluntad política que se traduce en recursos para proyectos comunes. Una financiación de 200 millones de euros para una nueva planta solar aquí en Colombia, en la región Atlántico. Un programa de 300 millones para seguridad aérea y habilitación de 2 aeropuertos importantes para el Caribe, que son Tolú y Santa Marta. Va a ser la ampliación de la pista de aeropuerto de Santa Marta para poder recibir más turistas internacionales. Y en el caso de Tolú, prácticamente la construcción del aeropuerto desde cero. Vamos a hacer una conexión aérea buena con los de Morroquillo y aquí en Santa Marta. Y así, pese a las vicisitudes políticas, estos dos grandes socios han vuelto a verse y han decidido seguir trabajando juntos. Gracias por continuar con nosotros. En la Feria Internacional de Importaciones que se realiza en China y en la que Colombia es el país invitado de honor, se está consolidando un importante negocio para los caficultores colombianos. Este es el informe. Juan Camilo ingresó a las filas de las FARC cuando tenía 15 años y permaneció allí durante 14 más. Sin embargo, la firma del acuerdo de paz le permitió iniciar una nueva vida lejos de las armas. Nosotros creemos que la paz es mucho más que la firma del acuerdo, es mucho más que la dejación de las armas. La dejación de las armas fue el inicio de este proceso, de este camino mejor que nos va a llevar a la paz. Una historia similar tiene Felipe, un hombre que desde hace 9 años decidió renunciar a la vida que llevaba. Ha sido una decisión clave
dentro de la implementación del acuerdo de paz, porque pues ha permitido que muchas familias y muchas personas puedan reincorporarse a la vida civil a través de la actividad productiva, a través de la economía solidaria y a través de aportarle al desarrollo territorial. Juntos dirigen la asociación Ecomún, la cual a través de la economía solidaria ha permitido la reincorporación económica y social de decenas de firmantes de paz en 27 departamentos. Las exguerrilleras y exguerrilleros somos personas de vocación campesina, personas trabajadoras, y desde ahí le vamos aportando en conjunto con las comunidades a la construcción de paz, desde la posibilidad de asociarnos, de generar ingresos, de generar trabajo. Entre los proyectos más fuertes a los que se dedican está el café, un producto que sigue expandiéndose al mundo gracias a un convenio para exportar 80.000 toneladas cada año desde Colombia hasta China. Poder fortalecerse como organización de economía solidaria a través de sus diferentes líneas productivas y poder expandir las posibilidades de comercialización de los diferentes productos que las más de 144 organizaciones de Ecomún desarrollan a nivel nacional. Además de la caficultura, Ecomún se dedica al turismo, a la piscicultura, la ganadería, la producción de frutas y hortalizas y los servicios ambientales. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y mucha atención porque hace pocos minutos se conoció por voz de Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio, que el presidente Gustavo Petro estaría evaluando la posibilidad de llamar a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. La nueva atención diplomática tendría como punto de partida la publicación de unas imágenes hechas por la revista Cambio, en las que se ve al presidente Gustavo Petro vestido como un prisionero y en la que se detalla un plan que tendría como fin llevar al mandatario colombiano a prisión. El título del documento revelado por la revista Cambio es La Doctrina Trump. 8:28. En una finca de Córdoba, Quindío, se cultivan y producen 2 barras de chocolate con reconocimiento de maestros chocolateros franceses. Estas fueron reconocidas en el Salón del Chocolate de París e incorporados en la guía 2026 de los mejores chocolates del mundo. En medio del paisaje cultural cafetero, entre aguas cristalinas y frondosos guaduales, en la vereda Sardineros de Córdoba, Quindío, se cultivan 8 variedades de cacao colombianas en 10 hectáreas. De este cultivo salieron 2 barras de chocolate que encantaron a los jueces del Club de Amantes de Chocolate de París. Y con estas 2 tabletas monovarietales de una genética de Arauca, que es gracias a un trabajo largo que ha hecho la Federación de Cacaocultores, de muchas familias que han preservado esas genéticas por mucho tiempo, y que es el Salón de Chocolate de París, que es el evento de chocolatería más importante del mundo, donde el Club de Amantes de Chocolate pues concede estas calificaciones. En el exigente evento solo se escogen 50 productos fuera de Francia elaborados en cacao para presentar en esta guía para amantes del chocolate. Y en cada una de esas guías establecen calificaciones, como sería en la guía Michelin 1, 2 y 3 estrellas. Nosotros fuimos una de las pocas barras que sacó en la parte de mejores del mundo, oro más golpe de corazón, o sea, la máxima calificación. Los frutos del árbol del cacao pasan por las manos de Giovanni Toro y 4 personas más que llevan 7 años en este cultivo sin agrotóxicos. Para él, este reconocimiento también es a su labor. Y en este momento es una gran alegría, y no solo para uno, sino para los que nos colaboran, y pues el triunfo que tiene la finca en este momento. Estas barras producidas en el Quindío demuestran que la riqueza natural colombiana, unida al conocimiento francés representado por Thierry Moulon, abren nuevas oportunidades para el agro colombiano.